En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este estudio del libro de los Hechos. Bienvenidos a este programa Viva y Eficaz. Estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde Pedro está explicando a los judíos y a los varones de Jerusalén y a aquellos que habían venido a la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Y les está explicando el acontecimiento de la recepción del Espíritu Santo o de la venida del Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban orando y aguardando que ocurriera esto porque era una promesa del Padre y del Hijo. Y explica qué es lo que había sucedido y explica los acontecimientos y señales milagrosas que ocurrieron en ese día de Pentecostés en el aposento alto. Y él dice que era el derramamiento del Espíritu Santo, que ya eso estaba profetizado que iba a acontecer en los últimos días. Porque a la iglesia se le ha concedido su existencia, su fundación y su crecimiento y extensión en los últimos días. Ya estamos en los últimos días. Y se habla aquí que la venida del Espíritu Santo es una venida que trae consigo la capacitación especial para la iglesia, que van a haber dones derramados. Y que esos dones son herramientas que el Espíritu Santo le concede a la iglesia, a los que creen en Cristo. Hay varias listas en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Romanos capítulo 12, en Efesios, como también en Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14, donde se habla de ciertos dones enlistados que el Señor ha dado a la iglesia para que la iglesia cumpla con efectividad, con éxito, el ministerio y haga la obra de Dios. Pues aquí se menciona algunas cosas que tienen que ver con revelación, con el don de ciencia o palabra de sabiduría, que son dones de revelación. Dice, vuestros hijos e hijas van a profetizar, los jóvenes verán visiones. He conocido yo a muchos jóvenes y viejos que orando el Señor les da visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Siempre ha sido así, hermano y hermana. A lo largo de la historia del trato de Dios con los seres humanos, Dios les ha hablado, les ha guiado a sus siervos, a sus hijos, a través de sueños. Y esto no ha terminado porque dice que estamos en los postreros días, en los días en que hay derramamientos, repartimientos del Espíritu. Entonces dice aquí, vuestros siervos y siervas en aquellos días van a tener visiones y derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vuelve a repetir. Yo quiero decirles, hermanos, que el derramamiento de espíritu es constante. Porque ahorita, en este mismo momento, se están haciendo campañas evangelísticas, en este mismo momento personas están aceptando a Cristo. Y el Espíritu viene a esas personas, a morar en esas personas.
a vivir en esas personas, a hacer morada en esas personas. Entonces dice aquí, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y daré prodigios arriba en el cielo y señales acá en la tierra. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego entonces Pedro, al explicar el acontecimiento del bautismo del Espíritu Santo y la formación de la iglesia y explicar lo que significa la profecía de Joel, entonces Pedro desde el verso 22 explica al pueblo sobre Jesucristo y cómo Cristo fue rechazado, acusado falsamente, sufrió antes y durante la cruz y murió y dio su vida por nosotros. Y entonces Pedro empieza a dar un sermón evangelístico para que el pueblo de Israel, principalmente los que están oyendo, para que esas personas que habían venido a ver sobre el acontecimiento, sobre ese estruendo, entonces Pedro aprovecha para predicarle a esa multitud respecto a Jesucristo, su muerte redentora, su resurrección y la demanda de arrepentirse de los pecados y creer en Jesús y ser bautizados para que ellos también recibiesen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue derramándose. Ahora, en la enseñanza anterior, yo hablé de que una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Hay varios criterios de varios predicadores y teólogos sobre el significado de ser lleno del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo está relacionada con la capacidad, con la fortaleza que el Espíritu da para que nosotros podamos con denuedo predicar el Evangelio y para que nosotros podamos ejercer con autoridad y poder esas capacitaciones que son las herramientas que Dios da a la iglesia, así a diferentes hermanos, que son los que se llaman los dones del Espíritu. Nuestra responsabilidad es ser llenos del Espíritu. En el capítulo 2 de Hebreos se habla de que a lo largo del tiempo han habido varios repartimientos del Espíritu Santo, varios llenuras o derramamientos, y podríamos llamarle bautismo del Espíritu Santo porque así lo llama la Biblia. Les voy a leer el capítulo 2, los primeros versículos del libro de Hebreos, donde se menciona sobre varios repartimientos del Espíritu. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice el escritor de Hebreos. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución o castigo, ¿cómo escaparemos nosotros? Pregunta el escritor de este libro a los hebreos, a los judíos especialmente. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos o menospreciamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor? Es importante esa salvación porque quien trajo esa salvación y quien predicó de esa salvación fue primeramente el Señor Jesús. Y que esa predicación del Señor de la salvación también no fue confirmada por los que la oyeron, que fueron
los apóstoles y todas aquellas personas y siervos de Dios y siervas del Señor que han sido escogidos para proclamar este evangelio. Entonces dice, primero fue anunciada por Cristo, después confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales. Así que esta proclamación del evangelio tiene en sí señales del poder del reino de Dios, del poder de del siglo venidero, de las manifestaciones de poder del Espíritu Santo, según se describe en la Gran Comisión en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificó Dios juntamente con aquellos a los cuales el Señor les habló desde el principio? Con señales y prodigios y diversos milagros. Estos son testimonios, son señales. En todo lugar han habido estos señales. Independientemente de la incredulidad de algunas personas que pertenecen a determinadas denominaciones, los milagros no los podemos negar. Hay gente que pide oración y el Señor sana a los enfermos. Hay gente que está a punto de morir y el Señor los levanta. Hay testimonios en todas partes del mundo, en todos los continentes y naciones de este mundo, donde el Evangelio se predica y donde el Señor Jesucristo testifica juntamente con sus testigos, con señales y prodigios y diversos milagros. Y mire lo que dice aquí, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Repartimiento del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere allí? ¿Ah? Que hay cierto repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. He leído muchos libros sobre avivamientos. Y muchos escritores de estos libros que se dedican a analizar, a comprender el comportamiento divino, el comportamiento del Espíritu Santo en estos avivamientos. He leído muchos avivamientos. En el tiempo de Moody, la gente se metía pañuelos en la boca. Moody era tan lleno del Espíritu Santo y había tantas conversiones que había un avivamiento y repartimiento del Espíritu Santo, y las gentes, como se predicaba, había prejuicios en contra del don de lenguas, el don de género de lenguas, de esas lenguas que hablaron en el día de Pentecostés. Entonces la gente no quería hablar y se metía los pañuelos en la boca para no prorrumpir en otras lenguas. Yo entiendo que esta parte del capítulo 2, versículo 4, la última palabra del versículo 4, que habla de señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El repartimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el repartimiento del Espíritu Santo en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y así también en Samaria, que se ponía las manos sobre la gente y hablaban en otras lenguas y habían milagros y prodigios y sanidades. Dios es soberano y Dios quiere traer un avivamiento y manifestar su poder. Dios es misericordioso y clemente y quiere sanar a su pueblo y sanar a la gente. El Evangelio no solamente son palabras,
es la manifestación del poder de Dios. Y ese poder se manifiesta por la diversidad de dones y capacitaciones que el Señor da a su pueblo. Y que esas capacitaciones y dones y esas manifestaciones de poder surgen principalmente cuando hay avivamientos en diferentes lugares, países, en diferentes iglesias. Cuando la iglesia busca el rostro de Dios con verdadera hambre y sed de Dios, como Jesús dijo, el que tiene sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí está la aclaración de Juan que dice, esto el Señor lo dijo, refiriéndose al Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyeran en Jesús. Así que, amado hermano, este capítulo 2 del libro de los Hechos es un capítulo revelador del investimiento de poder de Dios a su iglesia. La iglesia no debe de ser débil, ni tímida, ni temerosa, ni cobarde. La iglesia debe dar testimonio de Cristo con denuedo, con valentía. Y la iglesia no debe de rehusarse en orar por los enfermos, porque se nos ha facultado para eso. No que esta facultad surja de nosotros, sino que es la manifestación del Espíritu Santo que nos ha ungido para predicar con eficacia el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Continuaremos hablando de estas cosas el día de mañana. Mientras tanto, oremos, busquemos el rostro de Dios y pidámosle al Señor que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.